Vamos a iniciar con los que estamos para respetar la puntualidad de los que están esperando hace rato. Y buen día, Ludi. Eh, Espero transmitirles un poco de conocimiento, un poco de herramienta para que ustedes se ayuden en su operativa. Yo pienso que, bueno, el Market Profile no es en sí un sistema o una estrategia de trading. Buen día, Juan. Bueno, no es una estrategia de trading, sino es una herramienta. Hola, no sé quién está ahí de tres puntitos, pero bueno, hola. Es una herramienta que nos ayuda a complementar nuestra estrategia de trading. O sea, ustedes pueden darle al volumen profile diferentes usos. Yo, digamos, a partir del volumen profile, puedo desarrollar una u otra estrategia, ¿verdad? Con los alumnos que tengo pocos alumnos, o sea, pocos que he estado trabajando con ellos y me he dado cuenta que cada uno desarrolla diferentes formas de entrar al mercado, diferentes estrategias, eh, pero siempre basándose en las zonas de alta probabilidad, zonas de liquidez, ¿verdad? Entonces, bueno, no les había preguntado si escuchan bien. Si escuchan bien, por favor, díganmelo y continuamos. Si alguien que no escucha, también me lo hace saber. Ok. Y espero que todos, pues ya me saludaron y por eso pienso que me están escuchando. Bueno, todo bien. Entonces, como les repetía, eh, yo me he dado cuenta con las personas, con los alumnos que y yo les digo directamente también, ¿verdad? No hay necesidad de que ustedes entren al mercado como yo entro. Puede que yo entre de una forma muy agresiva o muy, a veces se espere, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su estrategia, pero lo que no cambian son las formas, perdón, las zonas de ver el perfil y las formas, a formas y zonas del perfil de volumen. Y yo se los digo siempre, cuando voy a iniciar con alguien, les digo, ustedes pueden operar de diferente forma, pero lo que no van a cambiar, o sea, lo que ustedes no van a poder dejar, que ustedes se van a enviciar es con las zonas, definitivamente. Y efectivamente así es. Algunos puede que entren en scalping, otros hagan más swing o más intradía. Algunos entran cuando se rompe una acumulación o se rompe un POC, otros entran en uno de bajo volumen, otros entran cuando rompe el valuaria, por ejemplo, o cuando testea valuaria, y o sea, hay diferentes formas de entrar y diferentes formas de analizar el contexto viene siendo el mismo, pero de entrar al mercado, pues hay diferentes formas, y yo pienso que ustedes se pueden ayudar, podemos ayudarnos, mejor dicho, todos, al saber un poquito más del perfil de volumen, nos podemos ayudar, incluso en el grupo podemos ya hablar más en sintonía de lo que estamos diciendo. O sea, si yo les digo, mira, hay tal zona, a veces no estamos en sintonía porque no todos vemos el perfil de volumen o sabemos cómo entenderlo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y espero que les ayude. Como les digo, puede ser un complemento a su operativa. Ahorita yo tengo licencia Lifetime de Ninja y el perfil que yo utilizo es el perfil que trae Ninja. Pero ustedes lo pueden conseguir ahí, lo pueden conseguir crack, lo pueden comprar como un indicador externo. Hay un paquete que se llama MC Pack, que también es bueno, es paga y algunas veces lo pueden conseguir crack. Y ahí ustedes pueden eh, agregarlo, el perfil de volumen como un indicador, como una herramienta extra, ¿verdad? Y el, bueno, el día de hoy también les voy a regalar una zona que yo utilizo mucho, o sea, es un secreto que les voy a dar. Utilizo mucho y más adelante me voy a enfocar más en eso y voy a hacer otro zoom para que lo miremos más a fondo. Yo les voy a hablar un poco a grandes rasgos, o sea, no a profundidad,
les voy a dar a grandes rasgos sobre el perfil de volumen, más o menos lo que yo utilizo. Y bueno, espero que vayan usando la herramienta, la pueden conseguir o algo. Y y se vayan familiarizando, o de repente ustedes tienen una estrategia de trading y ya con el perfil de volumen ustedes se pueden, por ejemplo, ustedes dicen, yo espero en tal parte, yo espero una compra, espero que el mercado llegue ahí para hacer una compra. Entonces, cuando ustedes tienen su zona marcada con su análisis técnico, por así decirlo, ya ustedes ven que hay una zona importante y dicen, bueno, es un complemento, es como un refuerzo y me da como más seguridad entrar ahí si tengo mi análisis más una zona del volume profile, ¿verdad? Eso puede ser una opción. Entonces, les voy a hablar un poco. Bueno, trading con volume profile. Bueno, antes del 1986, si no estoy mal, según lo que he leído, la gente estaba toda haciendo trading en los pisos de trading del CME, como dicen en los libros y todo, ¿verdad? De tú a tú. Es decir, la gente estaba ahí peleándose, gritando y todo, y con miradas se ponían en sintonía, con miradas, con gestos para como ponerse de acuerdo en qué esperaban del mercado. Pero cuando llegó la era del internet, esta gente la mandaron a sus casas, eran unos 10,000 operadores de trading en los pisos de trading, y las empresas, los bancos, los fondos los enviaron a su casa a trabajar en línea, o sea, a hacer trading en línea. Y entonces se perdió la sintonía que había, ¿verdad? Para operar, donde se miraban, donde se hacían gestos para ver qué hacían, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo. Entonces, resulta de que se vieron perdidos, se vieron como sin información, ¿verdad? Entonces, Peter Stelzmayer era como quien dice el gerente del CBOT. Bueno, ahí dice que era un operador de la Junta de Comercio de Chicago, pero llegó a ser como el presidente de la Junta. Peter Stelzmayer codificó el perfil de mercado y se lo presentó al mundo. Bueno, lo que diseñó fue que organizó los datos de perfil de mercado basándose en la campana de Gauss. Él había ido a la universidad, había estudiado estadística, y cuando él se juntó con el trading, bueno, su papá había sido comerciante, bueno, era granjero y comerciaba su producto, ¿verdad? Y él empezó a relacionar las fluctuaciones de precio cuando el papá vendía el trigo, el maíz, por ejemplo. Entonces, y él, cuando fue a la universidad y estudió estadística, relacionó el precio que su papá manejaba con la mercadería con una campana de Gauss. Y en ese entonces, como el mercado se movía tan despacio, cuando estábamos en la parte alta, digamos, en la primera desviación high de la campana de Gauss, ellos vendían, o sea, él vendía. Y cuando estaba en la parte baja de la campana, él compraba. Y cuando el precio estaba justo en el centro, pues él no hacía nada. Entonces, él lo diseñó, lo hizo como quien dice a mano y todo, y lo presentó a la Junta Directiva de Chicago, del CBOT, y bueno, lograron codificarlo. Entonces, básicamente es una manera de organizar la información que nos da el precio. Es una manera de organizar los datos de mercado que están en tiempo real, digamos, y en base a eso se construye el gráfico del market profile, porque es como un gráfico extra, ¿verdad? Bueno, les voy a leer lo que dice acá. Un perfil de mercado, una técnica de gráficos intradiarios, precio vertical, tiempo y actividad horizontal. Bueno,
Cuando hablamos de volumen cuando hablamos de volumen en el grupo, por ejemplo, o alguien habla de volumen, tenemos que, en mi caso, tengo que identificar qué tipo de volumen estamos tratando, si es un volumen horizontal o es un volumen vertical, porque cuando hablamos de volumen up-down, que es las barras de volumen, pues cuando ahí hay demasiado volumen, el precio tiene poco volumen horizontal, que es el del market profile. Entonces, a veces cuando hablamos de volumen en el grupo, a veces les digo qué tipo de volumen estamos hablando, porque se refleja distinto en el perfil de volumen. Si hablamos de volumen, por ejemplo, de compras agresivas o ventas agresivas, a un volumen de negociación con el perfil de volumen. Entonces, la idea de Peter bueno, era determinar y evaluar el valor del mercado a medida que se desarrollaba en el marco de tiempo del día. Es decir, él organizaba la información. Si el precio estaba siendo negociado, si algún activo estaba siendo negociado de forma justa, pues es ahí donde el mercado pasa la mayor parte del tiempo y es donde se generan los nodos de alto volumen. El volumen profile es una herramienta de los operadores del CME. Yo esto que les estoy diciendo, que el volumen profile es una herramienta de los operadores del CME, no me lo saqué de la manga ni me saqué de ningún lado. Tampoco les puedo garantizar que todos los operadores utilizan esta herramienta, pero yo pienso que por algo es de paga en cualquier parte. O sea, en JetTrader no lo dan con licencia gratis, es de solo licencia paga. Y es una de las herramientas que los operadores utilizan, porque realmente hay más herramientas que usan que son muy buenas para tradear, que los que estamos iniciando, los que iniciamos en el trading, no tenemos conocimiento de esto, no lo vamos a saber, no lo sabemos y ni siquiera tenemos la capacidad, me incluyo porque cuando empezamos no tenemos la capacidad de pago para comprar las herramientas, ¿verdad? Entonces yo pienso, bueno, no me lo saqué de la manga esto, sino que esto está en los libros, ¿verdad? Están los libros y si ustedes buscan información, les puedo decir dónde encontrarla. Por ejemplo, yo admiro mucho a un operador los he mencionado en el grupo, se llama Ferran Font, y de todos la gente que da cursos y cosas así, yo la verdad digo, para mí yo pienso que es demasiado caro, es una estafa cobrarle a la gente más de $1,000 por un curso que ni siquiera te va a hablar de herramientas buenas, ni siquiera te va a hablar de perfil de volumen. Entonces, Ferran Font es un español y bueno, él también en sus conferencias y todo, él tiene mucha experiencia, es un trader de muchos años y bueno, él también confirma lo que dicen los libros, que los operadores que esto en Estados Unidos es popular y los operadores de los grandes bancos y todo eso es la herramienta que utilizan. Entonces, cuando están tradeando, digamos, los grandes operadores, todos están enfocados en ciertos niveles de precio. ¿Por qué? Porque ya saben que el resto están viendo lo mismo en su oficina en diferentes partes del país, pero están viendo lo mismo. Entonces, obviamente que ahí dejan la liquidez y es como una forma de sintonía para ellos, ¿verdad? Según lo que dice Ferran Font. Y bueno, los libros también lo dicen. Entonces, en América Latina, yo pienso que los traders que hay menos, digamos, traders consistentes que la gente de habla de inglés, porque toda la herramienta está en inglés, los libros están en inglés, los videos están en inglés. Entonces, no hay pena, Elder, bienvenido. Bueno, entonces, como toda la información está en inglés, nosotros cuando buscamos aprender más de trading,
buscamos cosas en español, ¿verdad? Y no va a aparecernos toda la información. Entonces, la gente incluso yo a veces he querido tomar un curso, por ejemplo, hay un curso que vale, es un curso de Market Profile de alguien que sabe de esto y el curso vale $900, pero me parece bien, lo único malo que está en inglés, entonces yo digo, este tipo que es un máster, ahí sí que máster de markets, viene a cobrarme $900 por un curso y la gente que no, la verdad que no sabe mayor cosa y quieren cobrar $2,000, ¿verdad? Entonces no me parece lógico. Entonces, les digo, esos cursos así, a veces yo primero tengo que agarrar un curso de inglés para poder después agarrar el curso de trading. Entonces, por ese motivo, pienso que mucha gente está enredada en lo mismo, buscándole y buscándole a las mismas velas y no llegamos a ninguna conclusión porque hay más que ver que velas, ¿verdad? Entonces, solo con el hecho de saber, como dice Ferran Font, de saber que los operadores del CME están viendo esta herramienta en la sesión regular, pues vale la pena aprender y buscarle, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que organiza la información que nos genera el mercado con 3 variables: precio, tiempo y volumen. Esas son las variables que utiliza el perfil de volumen. Si hasta acá tienen alguna duda, me la van dejando por ahí, por favor, en el chat. Bueno, el tiempo dice cuando el mercado promueve una oportunidad, o sea, alcanza un nivel atractivo, utiliza el tiempo para regular la duración de dicha oportunidad, que dicha oportunidad estará disponible. El precio estará muy poco tiempo en esas zonas que resultan ventajosas para uno de los dos lados, compradores o vendedores. Es lo que les decía, cuando hay poco tiempo en cierto nivel de precio es lo que le llamamos un desequilibrio. Y esto es cuando el desequilibrio pasa cuando hay mucho volumen de compras o ventas, pero hay poco volumen de negociación, o sea, hay muy poco volumen en el perfil de volumen y hay mucho volumen de compras o ventas, incluso en esas velas que tienen mucho delta, hay delta, incluso también hay órdenes. Se ve, yo tengo un gráfico que me muestra las órdenes agresivas del mercado y ahí las arroja. Entonces, cuando hay ese volumen, estamos en un desequilibrio en el perfil de volumen. Y el desequilibrio es el que buscamos para poder incorporarnos en el mercado, ¿verdad? Una zona de eficiencia o equilibrio se caracterizará por un mayor consumo de tiempo, mientras que una zona de ineficiencia o desequilibrio estará representada por un breve consumo de tiempo. O sea, entre más tiempo estemos en una zona, en un nivel de precio, pues mayor actividad hay de compra y venta, están de acuerdo con la compra y venta y bueno, ahí no podemos entrar, o sea, ahí mejor nos mantenemos con las manos quietas, ¿verdad? Bueno, el precio, en el mecanismo de subasta, el precio se utiliza como herramienta de descubrimiento. Estos movimientos del precio anuncian oportunidades. En caso de que los participantes respondan a esa exploración, observando el precio como justo, provocarán una negociación entre ellos. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, ellos compran abajo, compran y empiezan a subir, a subir, a subir. Cuando se desarrolla la tendencia y llegan a un nivel de precio en que ya quieren tomar ganancias, entonces eso es ahí donde empieza la subasta, ¿verdad? Empiezan a negociar y ahí se genera el punto de control, el nivel más alto de negociación y es ahí donde nosotros tenemos que quedarnos con las manos quietas, no podemos hacer nada y tenemos que ver qué pasa después de eso, ¿verdad? Observar mucho. De forma inversa, en caso de que los descubrimientos de nuevos niveles de peso no sean
no sean percibidos como atractivos, ambos participantes provocarán el rechazo. O sea, el rechazo se refiere al desequilibrio o búsqueda de un nuevo nivel. En el caso, alguien tiene su micrófono activo. En el caso del volumen, representa la actividad, la cantidad de intercambio de un activo. Esa cantidad lo que nos sugiere es el interés o desinterés en determinados niveles. ¿Qué es lo que yo personalmente busco en la zona? Es un nivel de desinterés o un desequilibrio que me permita generar un impulso o un desplazamiento del precio en determinada dirección, ya sea a la alza o a la baja, ¿verdad? Es lo que yo busco en esos niveles. En base al volumen, hay zonas más valiosas que otras. La regla básica es que cuanta mayor actividad se vea en un área determinada, mayor será el valor que asignan los participantes en el mercado. Es decir, como por ejemplo ahorita mismo, tenemos una actividad de rango desde el viernes. O sea, el viernes el mercado finalizó en rango, tenemos overnight en rango, tenemos el día de ayer en rango y seguimos en rango hoy, menos ahora que ahí no hay volumen de negociación. Entonces, lo que suceda, el desequilibrio a partir de ahí, lo que suceda será una tendencia bastante pronunciada, porque entre más tiempo pasa el precio en niveles, haciendo actividad de compra-venta, mayor será después el desplazamiento del precio. Entonces, a medida que el precio, la verdad es que cuando estamos en el mercado, mayormente en la apertura, cuando el precio está en un rango, regularmente está en rango en medio de dos niveles importantes. Entonces, cuando el precio está en un rango, a mí me gusta. Hay gente, yo sé que a nadie le gusta, pero a mí sí me gusta, porque yo sé que entre más tiempo el precio esté en ese rango, mayor va a ser el recorrido del desplazamiento que el precio me va a dar. Entonces, cuando estamos en rango, yo me quedo quieta y lo que hago es tomar el tiempo de ese rango, media hora, 45 minutos en un rango. Y bueno, cuando yo sé que cuando ese rango a una falsa rotura y reingrese, es una señal de compra o de venta, o cuando me rompa ese rango con una vela de intención o que tenga suficiente delta como para romper el precio. Entonces, para mí, los rangos son exquisitos, más bien. Solamente queda esperar un poco, tener paciencia y esperar a ver qué va a pasar. Y para mí son muy buenos. Bueno, vamos a ver los conceptos más básicos. En un momento para ver el mensaje. Los conceptos más básicos del volume profile. Por ejemplo, chancecito. Por ejemplo, lo más básico les voy a mostrar el value area, que es la zona donde se ha generado la mayor parte de negociación. Es el 70% del volumen operado en la sesión. Es decir, si en toda la sesión se operaron 100,000 contratos, por ejemplo, en el área de valor están los 70,000 más si hubo una negociación, por ejemplo, de 100,000 contratos, en el value area se va a concentrar el 70%, es decir, 70,000 contratos operados. Pero el área de valor a veces está extendida y a veces está comprimida. Entonces, ¿qué quiere decir? Si está comprimida, ese nivel de negociación se hizo en un rango pequeño de tiempo, y cuando está extendida
pues se hizo en varios niveles de tiempo, o sea, en el recorrido de una tendencia, por ejemplo. Cuando me refiero a una vela de intención, ¿a qué me refiero? Me refiero, si hablamos de análisis técnico, Elder es una vela envolvente, por así decirte, ¿verdad? Si hablamos de footprint, es una vela con delta, es una vela con mucho delta. Tenemos que tener, si usamos el footprint, tenemos que tener conocimiento de qué delta tenemos que o sea, qué delta necesitamos para que la vela sea una vela de intención. Por ejemplo, otra cosa que es una vela de intención puede ser una vela con más de 1000 órdenes agresivas, por ejemplo. Si estamos hablando del SP500, sería con una vela que le entraron más de 500 o 600 agresivas. Eso para mí es una vela de intención. Pero sin herramientas se puede decir que podría ser una vela envolvente. Lo único malo es de que algunas veces la vela envolvente, esa vela grande, roja, por ejemplo, extendida, esa vela no tiene delta. Entonces, es una vela donde la bajan para comprar ese tramo de la baja. Entonces, la vela puede ser muy roja, muy grande, muy envolvente, muy lo que quieran, pero el delta a veces es positivo, o sea, es un delta verde, o el delta es rojo, pero muy poco. O sea, puede ser una vela con un delta casi igual a cero, ¿me entienden? Entonces, esa vela no es una vela de intención, no es una vela que me diga el mercado está rompiendo. No. Si estoy en un nivel, por ejemplo, el Valuaria, y estoy en el Valuaria y estoy por debajo del POC, entonces tengo un sesgo bajista según estadísticas, y yo veo que me rompe el Valuaria Low con una vela rojísima y grande, ¿verdad? De no sé cuántos puntos, pero resulta que la vela tiene un delta positivo, entonces es una divergencia de delta. Una divergencia de delta, entonces ¿qué hago yo? Yo no voy a vender ahí. No, espero la siguiente vela, si me da un delta positivo, si continúa, que quiere decir que nada más le hicieron un FOBO al nivel y que nos vamos para arriba, ¿verdad? Entonces, esa es alguna forma de interpretar las velas que yo le llamo de intención. Bueno, entonces, el siguiente concepto básico sería el punto de control, que es el nivel de precio en el cual se ha negociado una mayor cantidad de contratos. Es el nodo de más alto volumen, porque a veces hay varios nodos de volumen, de alto volumen, pero el POC sería el más alto, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Y el otro concepto básico también sería un nodo de bajo volumen, que es un nivel de desequilibrio y de poco interés para los participantes, que básicamente son los que yo busco para mi trading intradía. O sea, yo busco esos niveles que me den un desequilibrio. Entonces, dicho esto, vamos a los ejemplos. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos así básicos o a grandes rasgos de cómo utilizarlo. Por ejemplo, el Valuaria es donde se da la mayor subasta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a identificar que el precio va a seguir subiendo o va a seguir bajando? Bueno, la subasta va rotando. Por lo tanto, también va rotando el punto de control. Tenemos rotación de un punto de control, entonces depende hacia dónde esté rotando, podemos identificar una tendencia porque la subasta está caminando, está subiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de ahorita, de estos días. Ahorita la subasta se estancó, o sea, no hay subasta por arriba del Valuaria del viernes, no hay subasta por arriba del Valuaria del máximo semanal,
no hay subasta. Yo creo que la subasta incluso ya está por debajo del POC. Entonces, eso a mí me da como, bueno, tengo que hacer mi análisis y todo, ¿verdad? No, no es que ya vaya a pasar, sino que me da como una perspectiva o me da un sesgo bajista. Ya a menos que el mercado rompa la subasta y continúe por encima del valuaria y de los máximos semanales de la semana pasada, yo podría esperar más largos, porque ahorita la subasta se estancó, el mercado no ha caminado para ninguna parte y es algo que tenemos que tener muy en cuenta a nivel macro, ¿verdad? Eso a nivel macro. Ya a nivel micro, ya buscamos niveles como estos de evaluar y todo eso ya para entrar al mercado, ¿verdad? A nivel macro tenemos una subasta que no ha caminado para otro lado. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que el mercado haga un retroceso antes de continuar alcista o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando yo a veces les doy un nivel de precio, les digo, estas son mis zonas, por ejemplo, tengo zonas importantes acá cerca. El Nasdaq regularmente, me he dado cuenta últimamente, regularmente se soporta en zonas cercanas, pero muy, muy cercanas. El Nasdaq casi no hace engaños grandes. O sea, él se soporta o se gira o rompe. Si él rompe una zona muy cercana, ya no va a regresar. Regularmente se va y ese día nadie lo baja de ahí, ¿verdad? O si se gira en una zona importante, cercana, igual, cercana en la apertura, ese se va y nadie lo mueve, nadie le cambia la dirección regularmente, ¿verdad? Entonces, en un análisis macro podemos encontrar unas cosas y para tener el gatillo de entrada, podemos utilizar zonas más cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos el valuaria. No, perdón, es un ejemplo de nodo de bajo volumen. Y en esta parte nos damos cuenta de que esta vela, al romper este nivel, dejó un nodo de bajo volumen. Lo podemos, si hay una tendencia, lo podemos identificar si todavía no hemos entrado al mercado y queremos incorporarnos. Bueno, al identificar un nodo de bajo volumen, podríamos esperar ahí un testeo del precio, que el precio respete ese nivel. Y estoy casi segura de que cuando se dio este nivel hubo volumen, ya que hubo, o sea, pudo que haya presión con el delta o una orden agresiva de mucho volumen, por ejemplo, una orden de, qué sé yo, 500 contratos, que rompió esta zona y bueno, si aquí le metimos demasiado delta, ¿verdad? Mucha presión, que es el delta, este nivel lo tienen que respetar. Y lo que decíamos de los operadores del CME es que ellos están observando lo mismo. Ellos están viendo los nodos de bajo volumen, los nodos de bajo volumen, de alto volumen, perdón, están viendo los valuaria. Se supone que eso están viendo, ¿ya? Los libros y Ferran Fon lo dicen. Entonces, pues nada, tenemos que también nosotros estarlo observando, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el nodo de bajo volumen, es el nodo de alto volumen, y el precio respeta muy bien el nivel. Yo por experiencia les digo de que a veces acá en este punto queda la orden agresiva y el precio llega a testearla al tick. Es tan, pero tan puntual que lo testea al tick. Entonces, testea el tick y luego imagínense que tenemos una tendencia alcista, testea que hay una agresiva grande, por ejemplo, viene el mercado, testea la orden agresiva, el tick, y encima de todo esta vela verde me tiene mucho delta, entonces ahí no tengo más opción que entrar al mercado comprando, ¿verdad? Y ya se desarrolla el tramo. Entonces todo es un contexto, es pensar qué está pasando, es ver qué está pasando en ese momento en el mercado. No solo, tengo un nodo de bajo volumen y ahí me voy a meter como una loca. No, tenemos que pensar y ver qué está pasando, porque probablemente también acá haya otra zona de más macro, por así decirlo, que me va a botar el precio y se va a llevar el nodo y no le va a importar y lo va a caer hasta por debajo, niveles más abajo, ¿verdad? Entonces no es solo,
tengo un nodo de bajo volumen, ahí me voy a meter. No, o sea, tenemos que tener un contexto, ¿verdad? Entonces, si ven en este ejemplo, el mercado respeta en 3 oportunidades el nodo de bajo volumen. Cuando entro al mercado de esta forma, regularmente lo hago en la primera, o sea, la primer toque, no espero más. Pero si no estamos o entramos, llegamos tarde, como sea, podemos esperar esos niveles. Aquí tenemos otro ejemplo de un mercado tendencial. El mercado nos deja el nodo de bajo volumen porque aquí hubo mucha presión, o sea, en cada nodo de bajo volumen hay mucha presión de delta o mucha orden agresiva, lo que le llamamos volumen up-down. Entonces, el mercado, bueno, el gráfico a mí me deja huellas, que son las agresivas, y como repito, regularmente donde está la agresiva grande es donde el mercado llega a testear. Acá tenemos una polaridad y justo en la polaridad llega a testear igual acá. Yo creo que de los nodos de bajo volumen solo eran estos ejemplos.